Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Mi nombre es Keila Ceballos Bautista y soy estudiante de la Universidad Unifrance de la asignatura Fisiopatología en específico. Yo le voy a hablar acerca de lo que es la hipoxia, de lo que es la consistencia del tema en específico y de las partes, etc. Para empezar, yo le voy a explicar, le voy a dar un pequeño resumen de lo que es hipoxia. La hipoxia se va a presentar o se refiere en hecho específico al suceso de que no llega el suficiente oxígeno al cerebro. La oxigenación del paciente llega a ser bajo. Entonces, eh, el cerebro va a necesitar siempre el suministro constante de lo que es el oxígeno y los nutrientes para que éste pueda funcionar de manera correcta y también, por ende, el cuerpo pueda funcionar bien. La hipoxia va a estar afectada por partes más grandes del cerebro. eh, van a ser los hemisferios cerebrales, ¿no? Eh, también, por, vamos a tener también punto importante que es qué tipo de enfermedades llegan a causar lo que es la hipoxia en el paciente. En este caso tenemos lo que es la anemia, es el punto número uno. Incluso por la misma pérdida, ¿no? Las plaquetas, los glóbulos rojos y todo lo demás llega a causar la déficit de oxígeno necesario para que llegue al cerebro. Tenemos también el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que llegaría a ser un síndrome, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Tenemos también a lo que es el asma. Tenemos a los defectos cardíacos congénitos en los niños, enfermedades cardíacas congénitas en adultos también. Vamos a tener los signos y síntomas también en los pacientes que van a ser evidentes. Vamos a tener, bueno, cuando las personas van a empezar a manifestar este problema en los cuerpos, los primeros síntomas que se van a aparecer en los pacientes van a ser la dificultad respiratoria, van a ser falta de concentración, falta de atención, ¿no? Dificultades de coordinación, memoria a corto plazo. También van a poder surgir lo que son los signos como dolor de cabeza, mareos, el aumento de la frecuencia respiratoria, restricción de la visión y entre otros puntos muy importantes. Debemos tener en cuenta que al solo ver al paciente, nosotros vamos a observar todo esto en un solo, en un momento, ¿no? Porque lo vamos a tener al paciente enfrente y vamos a poder notar la evidencia total de lo que es la hipoxia. Bueno, ya entrando en lo que es el punto importante o centrándonos más en el tema, vamos a empezar. Vamos a tener lo que es la hipoxia hipovárica e hipoxia tisular. La hipoxia hipovárica va a ser un fenómeno que se va a definir como el descenso en el aporte del oxígeno a los tejidos debido a una caída en la presión parcial de este gas, causando la exposición a una atmósfera de bajas presiones, como puede ser grandes alturas. Por ejemplo, ¿no? Los pacientes que llegan o nosotros, digamos, vivimos aquí en Cochabamba, estamos prácticamente en bajada, por así decirlo. Que nosotros vayamos a La Paz va a causar este tipo de hipoxia en nosotros. Eh, va a hacer que no nos llegue el suficiente oxígeno, incluso vamos a tener dolor de cabeza terrible por el tema de lo que es la altura, ¿no? Las, como dice aquí, por lo que son la exposición a la atmósfera de bajas presiones, como va a ser en grandes alturas también, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo. Y bueno, vamos a tener también por otra parte lo que va a ser la hipoxia tisular. Esto, bueno, va a ocurrir la presión, cuando la presión de el O2 en los capilares va a ser insuficiente para aportar. El oxígeno va a ser indispensable en las necesidades fisiológicas. La oxigenación tisular es el regulador más importante
en la producción de eritrocitos en el cuerpo para los pacientes, para las personas, ¿no? Es importante que llegue el suficiente oxígeno a todo nuestro cuerpo, desde una célula hasta lo general. Vamos a tener lo que son 4 tipos de hipoxia más comunes, que van a ser la hipoxia anémica, la hipoxia por estancamiento, la hipoxia citóxica, la hipoxia hipoxémica, que va a ser en situaciones de entrenamiento deportivo, expediciones alpinísticas o algo así, ¿no? En deportes extremos. Y bueno, por otra parte vamos a tener lo que es la hipoxia, mal agudo de montaña e inflamación. Bueno, el mal agudo de montaña va a ser causado por una de lo que es la reducción de la presión atmosférica y niveles bajos del oxígeno en grandes alturas. Cuando más rápido asciende a una mayor altitud, mayor va a ser la probabilidad de padecer algún mal agudo de montaña. La mejor manera de prevenir este mal de altura va a ser ascender gradualmente del lugar donde uno está. Bueno, esta hipoxia o mal de alturas va a ser llamado mal de montañas a lo que es, se refiere a lo que es la altura. Bueno, va a ser la falta de adaptación del organismo a la falta de oxígeno que llega a ser la hipoxia, bueno, de la altitud. Esta va a ser un error muy común, pensar que la cantidad de concentración de oxígeno atmosférico va a disminuir con la altitud. La mayoría de los pacientes que llegan con esto, o la mayoría de las personas que llegan a tener este mal de altura, son las personas que practican el alpinismo, por ejemplo, las personas que van por la nieve, ¿no? Entonces, mientras más alto llega a disminuir la presión, llega a la presión atmosférica, en lo cual indica también que obviamente por ende va a disminuir lo que es la presión de oxígeno en nuestro organismo. No va a llegar lo suficiente y no va a oxigenar lo que debería en el cerebro. Y bueno, ¿qué le sucedería a nuestro corazón si una persona, un paciente, llegara a sufrir este mal de montaña, digo de altura? Bueno, lo que sucedería sería que, bueno, el encharcamiento no va a ser debido al fallo, eh, a un fallo del corazón, sino va a ser a las alteraciones de los vasos sanguíneos pulmonares consecutiva a la escasez del oxígeno ambiental. Es una de las grandes urgencias en la altitud y puede llevar rápidamente a la muerte si no se es atendido en el momento. Los síntomas que va a tener el paciente para este mal de altura van a ser evidentes, van a ser los comunes que suceden en una hipoxia, como ser la falta de oxígeno, dolores de cabeza, la sensación de mareos, náuseas, el cansancio, la pérdida de apetito, la irritabilidad y en casos graves la dificultad respiratoria, la confusión y hasta incluso va a llegar a ser un coma. Bueno, ya ahora entrando a lo que es el otro punto muy importante, vamos a tener a lo que es el consumo de oxígeno e hipoxia hipovárica. Bueno, aquí en la hipoxia hipovárica va a ser un fenómeno que se va a definir como el descenso del aporte del oxígeno a los tejidos debido a la caída de la presión parcial de este gas, causando la exposición a una atmósfera de bajas presiones, como pueden ser grandes alturas también. Y bueno, se conoce hipoxia hipobaríca, lo que es la hipoxia que va a ser consecutiva a la altitud, o bueno, es decir, que va a ser la disminución de la presión atmosférica como en todas, o barométrica. La presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico se va a mantener constante más allá de lo que son los 11.000 metros y siempre va a estar esta en una proporción del 21%. Y ahora, bueno, ¿qué es la hipoxia normovárica? La hipoxia normovárica
va a ser la disminución del oxígeno en la sangre. Vamos a encontrar dos grupos de lo que es la hipoxia hipovárica y la hipoxia normovárica. Bueno, cuando se va a disminuir la presión atmosférica, la hipoxia normovárica va a ser cuando una misma presión atmosférica se va a reducir la proporción del oxígeno en el aire también. Y bueno, ahora entrando a lo que es el modelo montañero sano y enfermo crítico, vamos a tener que, bueno, a lo largo de la revisión ya hemos comentado algunos de los aspectos coincidentes entre los dos modelos, ¿no? Eh, este va a tener un papel muy importante y fundamental en la homeostasis del oxígeno, tanto en la aclimatación de la hipoxia y de la altitud como en respuesta molecular de la hipoxia e inflamación, que van a ir prevaleciendo en lo que es la sepsis. La expresión genética va a facilitar lo que es el aporte del oxígeno a los tejidos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de qué es la hipoxia permisiva. Bueno, la hipoxia permisiva va a ser, va a escribir un concepto de lo que es, se va a aceptar niveles inferiores de oxígeno arterial, del PaO2, que en lo habitual va para evitar los efectos perjudiciales de una fracción alta en oxígeno inspirado y la asistencia respiratoria mecánica invasiva. Bueno, como iba diciendo, la hipoxia, en resumen, va a tener varias partes importantes, ¿no? Pero en resumen, la hipoxia debe ser tratada al momento. Cuando uno ya nota los efectos, o sea, nosotros los médicos debemos reaccionar a ese mismo momento porque como habíamos dicho y bien había explicado, de que incluso en un caso extremo donde no llegue a ser tratado, no llegue a ser tratada la hipoxia, el paciente puede llegar hasta fallecer. Incluso el peor de los casos, o sea, antes del fallecimiento se puede dar lo que es el coma. Entonces no es un chiste el juego con lo que es la hipoxia. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar rápidamente al paciente para evitar que esos niveles de oxigenación que hayan caído vayan nuevamente y retomen lo que es el flujo normal, lo relativo para el paciente que necesita. Entonces, eso, doctora, eso sería todo, doctora. Espero que le haya gustado y espero haber sido clara en algunos aspectos.